yo lo hago con el fin, bueno, para quien quiera aprender, ¿verdad? Eso les va a servir de mucho a ustedes. Y entonces yo les voy a mandar las instrucciones. Nos tenemos que poner a trabajar desde ya y luego, ya sea antes o después del examen final, vamos a ver cómo estamos en la calendarización. Vamos a poner 2 días. Voy a dividir los grupos para que ustedes me lleven su prontuario y frente a ustedes yo lo voy a calificar con todas las formalidades establecidas, todo lo que ya hemos visto en clase, ¿verdad? En este examen final, sí, a la mayoría le va a ir muy bien, eso espero. He visto algunos exámenes muy bien, las respuestas me parecen muy bien. Venían 2 preguntas de código y venían 3 preguntas de las exposiciones. Yo quise ponerles 15 preguntas, pero después dije, pobrecitos, están cansados, en fin. Mejor solo 5 preguntas. Y de verdad, esas 5 preguntas están sencillas porque yo se las dije en clase y aparte, en este momento yo estoy segura que ustedes tenían todo a la mano para buscar las respuestas y para que me diga que no es mentiroso. Y entre ustedes también se ayudan. Yo lo he visto por ahí con alguien que sí se ayudan y se preguntan y todo. Entonces, y las preguntas estaban sencillas, sencillas, sencillas. Quien no estudió, es obvio de que va a estar alegando y va a estar diciendo, sí, que no están, que no las encuentro. Imagínense que estuve en su examen privado. Solo imagínense. Pero bueno. Y la parte práctica, igual, no, como ustedes vieron, no quise venir a que hicieran actas, declaración completa, sino que nada más algunos puntos de determinados procedimientos de jurisdicción voluntaria, también no muy extensos. Y ahí algunos pidiéndome a un tiempo, pues les di media hora, pero hasta ahí, nada más. Y el examen final, pues ya no los voy a evaluar, jóvenes. Su examen va a ser la tarea que les voy a dejar. Eso sí, soy bastante estricta en calificarlo. Entonces empiecen a trabajar desde ya, por favor. Espero que les vaya muy bien. Algunos en el primer examen, no, fueron como 4 alumnos que sacaron un punto. Espero que sí hayan llegado a zona mínima. En este caso, jóvenes, la zona que ustedes van a tener es la zona que sacaron en su trabajo en grupal. Algunos sacaron 5, otros sacaron 7, otros sacaron 9. Hubieron 2 trabajos que sacaron 10, 2 grupos. Entonces, esa va a ser su zona del segundo parcial, más lo que vayan a sacar en su examen. Yo soy de las personas que revisa examen por examen, ¿sí? Por si pidieran revisión, pues tengo como decir, aquí falló en esto y esto y esto. Así que yo califico examen por examen, no lo duden. Ya empecé, ya solo el día de ayer revisé 20 exámenes, espero hoy revisar unos 30, 40 y así todos los días para tenerles lo más pronto sus notas respectivas. La zona, la zona, pues, yo pienso que sí, se las voy a publicar para mejor transparencia y ustedes se den cuenta que lo que sacaron en su trabajo, esa va a ser su zona. Y lo que están sacando ya en su examen parcial. El día de hoy vamos a ver lo que es el patrimonio familiar. Yo quería como que extenderme un poco más en esto.
Igual en los edictos salió un acuerdo, en este momento no lo tengo en mente, donde los edictos ahora, ustedes como notarios vienen y lo publican en el diario oficial, ¿verdad? Ustedes mismos entran a un enlace, al link del diario oficial y ahí lo publican. Entonces, hay un acuerdo, por si alguien lo tiene y me lo pudiera compartir, y si no, yo se los voy a conseguir y se los comparto a los coordinadores más tardecito. El día de hoy quiero que participemos todos. Yo envié al chat de coordinadores lo que es el patrimonio familiar, para que no estemos escribiendo. Quiero, por favor, a cada uno de ustedes, vamos a leer ciertas partes importantes de este procedimiento para que ustedes tengan ese conocimiento. De igual manera, yo no estoy segura si se los voy a pedir o no para su prontuario final que me van a estar entregando. Este prontuario, jóvenes, no se pongan en gastos. Bueno, algunos lo entregan empastado y todo, pues porque lo quieren tener de recuerdo. Pero yo lo que les voy a exigir es el fondo del asunto, ¿verdad? El contenido, que lo timbren. Alguno me decía, y es que yo no entiendo porque usted me dice numerar, sellar y firmar y luego foliar, o sea, ¿cómo? No entiendo. Y yo lo expliqué en la clase pasada, yo creo que hasta con hojitas que tenía acá cerca del escritorio, yo se los expliqué cómo era la metodología. A ver, Marta Julia, ¿a usted se le quedó? Sí, licenciada, buena tarde. Usted dijo de que teníamos que foliar todas las actas y que le teníamos que poner una rúbrica. Y después, terminado el trabajo, dijo de que teníamos que foliar ya teníamos que foliar el expediente ya terminado, ya foliarlo general, así entendí yo. ¿Alguien más? Muchas gracias, Marta Julia. ¿Alguien más, jóvenes? Porque no es así. ¿Alguien más? Buenas tardes. Sí, usted nos indicó que todas las actas debían ir numeradas y nos explicó que la numeración era por hoja, no por página, ¿verdad? Y que se escribía, por ejemplo, si el acta constaba en 3 hojas, nosotros teníamos que numerar una hoja de 3, 2 hojas de 3 hojas de 3, y luego ya cuando el expediente estaba finalizado o resuelto, ¿verdad? Antes de enviarlo al Archivo General de Protocolos, se foliaba desde la hoja 1 hasta la última y era foliado por hoja. Así es. Ajá, así es. Numerar, sellar y firmar las actas, ¿sí? Y cuando ya el expediente está terminado, no hay que numerarlo, sino que foliarlo, o sea, foliar todo el expediente. Si todo el expediente tiene 40 hojas, entonces foliamos de la número 1 hasta la número 40. Y numerar el acta es, si el acta consta solamente, como dijo Gemini, de 3 hojas, pues 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Así es como se numera un acta. Y luego se sella y se firma, ¿sí? Pero todos los expedientes que ustedes envíen al Archivo General de Protocolos deben ir foliados, ¿de acuerdo? Deben ir foliados. Todos los expedientes que ustedes envíen deben ir foliados. ¿Qué es el patrimonio de familia? ¿Alguien tiene idea? A ver, ¿qué es un patrimonio familiar? Víctor Enrique Negreros. ¿Qué opina usted del patrimonio familiar? Buenas tardes. Más que todo, patrimonio familiar es me centro más desde a partir del matrimonio. Cuando se celebra el matrimonio, la unión de ambos, del patrimonio de los cónyuges, que se vuelve uno solo, ¿no? Y eso pues hace un patrimonio familiar para utilizarlo e invertirlo en distintas cuestiones que los cónyuges decidan. Eso es mi criterio. Sí, está bien, Víctor.
El patrimonio familiar en sí está integrado por los bienes, ¿verdad? Por los bienes muebles y inmuebles que se constituyen, pero hay un objeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese objeto es satisfacer las necesidades de subsistencia ¿de quién? Pues de todos los integrantes de la familia, ¿verdad? Para eso es el patrimonio familiar. A ver, Alay, ¿cómo se establece un patrimonio familiar? ¿Cómo establecerías un patrimonio familiar? Les quiero comentar que Alec fue mi compañero en las aulas universitarias hace, ¿qué? 14 años aproximadamente. Y por azares del destino él no pudo seguir estudiando, pues ahora tengo el honor de tenerlo como estudiante. Y vamos a ver, ¿cómo constituirías tú el patrimonio familiar? Con todos los bienes presentes y futuros. Uh-huh. Y también el patrimonio familiar, cuando hay el matrimonio, es comunidad gananciales. Claro. Se constituirían ahí. ¿Está de acuerdo Braulio Melchor? ¿Qué piensa usted? Sí, licenciada, las actas que vayan a presentar de cónyuge, ¿verdad? Claro, no mucho se le escucha como que tiene interferencia, pero ¿cómo establecemos un patrimonio familiar? Desde el punto de vista contable, por ejemplo, el patrimonio se define como una diferencia entre el activo, que son los recursos con los que se obtiene ese beneficio, y el pasivo, ¿sí? Obligaciones y deudas de una persona, ¿de acuerdo? De una sociedad que se tenga familiar, por ejemplo. ¿Qué establece el Código Civil sobre el patrimonio familiar? A ver, ¿quién me lee el artículo 740, por favor? ¿Alguien que quiera participar? Artículo 740 del Código Civil. Yo lo tengo, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. 740. Destrucción del bien usufructuado. Si el usufructo estuviera constituido sobre una finca de la que forme parte un edificio y éste llegare a perecer, de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho a disfrutar del suelo y de los materiales. Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviera constituido solamente sobre un edificio y éste pereciere. En tal caso, si el propietario quisiere construir otro edificio, tendrá derecho a ocupar el suelo y a servirse de los materiales, quedando obligado a pagar al usufructuario, mientras dure el usufructo, los intereses de las sumas correspondientes al valor del suelo y materiales. 740 Código Civil. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que alguna explicación que se le encuentra a este artículo es que cuando se constituye el patrimonio familiar, esta obtiene una obligación. ¿De qué? Esa obligación que se tiene es de habitar una casa, por ejemplo, de cultivar la finca, por ejemplo. Si entra en el patrimonio familiar, tiene que trabajarla, tiene que habitarla. Si es un predio, tiene que utilizarlo, ¿verdad? Al momento que se constituye ese patrimonio familiar. Por ejemplo, la autoridad, digamos en un municipio, hablemos de un municipio, la autoridad es la autoridad municipal del lugar, y si ahí está constituido un patrimonio familiar, puede por justa causa autorizar para que se dé en arrendamiento o apareciera hasta un año, ¿verdad? O sea, que un patrimonio familiar no es nada más de que se constituya ya, sino que se debe de utilizar, se debe de sacar provecho. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, en un patrimonio familiar tenemos obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Según Marilú leyó algo del testador.
cuando el testador ha instituido patrimonio familiar, el albacea, ¿sí? Y si no hubiere, los herederos tienen la obligación de hacer las gestiones pertinentes para cumplir lo que está en el testamento, debiendo iniciarlas en el momento en que se abra la sucesión, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo conocemos el patrimonio familiar en sí en nuestro país, Guatemala? Por último, este concepto legal contemplado en el Código Civil, si no estoy mal, en el 352, que dice que el patrimonio es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y al sostenimiento de la familia, ¿verdad? ¿Alguien tiene por ahí el artículo 352 del Código Civil a la mano? ¿Que me lo pudiera leer? Sí, licenciada, yo lo tengo. ¿Lo lee? Artículo 352. Concepto: el patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de... Sí, muchas gracias. O sea que el patrimonio familiar se trata de una forma a través de la cual se garantiza la protección de una cosa o otro bien, ¿sí? Que no le pertenecerá a una única persona, sino que entrará a formar parte en sí del núcleo familiar. Es para beneficio de toda la familia, ¿verdad? Pero si llegan a su oficina y si le dicen, mire, licenciada Gemini, licenciado Like, ¿quiénes más? Que se vayan a dedicar al notariado, le decían Lindans, ¿qué dice ahí? Ivonne Marroquín, que se van solo se gradúan y se van a dedicar al notariado, me han contado, porque les apasiona el notariado, ¿verdad? Y si les dicen, mire, yo quiero que me constituya un patrimonio familiar, a ver, jóvenes, ¿cuáles son las obligaciones previas que ustedes solicitarían antes de iniciar con el patrimonio familiar? A ver, cuenten. Ver en los registros respectivos si el causante dejó algún testamento. ¿Qué más? ¿Qué más usted como notario? O alguna donación por causa de muerte. Cada una de las... Ajá, ¿qué más? ¿Qué más solicitarían? Acta de matrimonio. Ajá. ¿Y Acta de matrimonio. Ir a los registros. Exactamente. ¿Qué más solicitarían, jóvenes? A ver, ya están ejerciendo el notariado. ¿Qué más solicitarían? El valor de la certificación de los bienes. A ver, eso ya lo vimos y lo expuso su compañero. ¿Hasta cuánto puede estar constituido el patrimonio familiar? ¿Se recuerdan? 100,000 quetzales, licenciada. Así es. ¿Y hasta cuánto tiempo? Hay un tiempo determinado, ¿se recuerdan? 10 años. 10 años, licenciada. 100,000 quetzales. 10 años. Muy bien. Así se contesta, decía en un programa. Bueno, entonces, ustedes pedirían, ¿y qué más pedirían? Aquí les hace falta algo muy importante. A ver, aquí hay ¿cuántos notarios? Antes de iniciar el proceso de patrimonio familiar, ¿qué más pedirían a los requirientes de ese procedimiento para iniciar el requerimiento? A ver. ¿Puede ser el valor de los bienes? Muy bien, valor de los bienes, que estén constituidos en matrimonio, que estén inscritos en el registro de matrimonio. Entre el activo y el pasivo también
¿qué es? El registro o récord crediticio en la superintendencia de bancos, ¿verdad? Para determinar. Exacto, las deudas, ¿se recuerdan que les dije a un inicio? Las deudas. Y aparte de eso, la identificación, ¿verdad? ¿Con qué se van a identificar? Bueno, iniciamos el patrimonio familiar, iniciamos todos los trámites, concluimos, numeramos, sellamos y firmamos el acta, luego seguimos con todos los demás procedimientos que lleva el patrimonio familiar, tenemos todo nuestro expediente finalizado, ya nos corresponde ir al archivo a entregarlo, lo foliamos, pero ¿será que un patrimonio familiar tiene obligaciones posteriores o no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Braulio. Licenciado Braulio. Sí, licenciada, sí tiene obligaciones posteriores. ¿Cuáles considera usted, licenciado? Su bocina, su micrófono está apagado. ¿Cuáles son las obligaciones posteriores, licenciado? Bueno, ¿o alguien más? A ver, Velvet, Fabiola. Vamos, acá todos ya somos notarios. A ver. Pues como surte efectos jurídicos, ¿verdad, licenciada? También debería de registrarse, solo que aquí no sé si es en el registro, qué sé yo, mercantil o en el registro de la propiedad, ¿verdad? O en el registro civil, no estoy segura, pero sí tiene que tener por surtir efectos jurídicos, ¿verdad? Tiene que ser registrable. Y me imagino que extender testimonio a las partes, ¿verdad? No sé qué más. Así es. Cuando terminamos un procedimiento, primero es enviar el expediente al Archivo General de Protocolos. Y en este caso de patrimonio familiar, pues igual dejar constancia, dejar una inscripción de que hay un patrimonio familiar para el bienestar de la familia en los respectivos registros. Así debe de ser. Ya vamos a ver cuáles son los respectivos registros. Pero el día de hoy, no sé si los coordinadores ya enviaron a su chat todo el procedimiento de patrimonio familiar. Miremos el acta. A ver, entremos a ver el acta del patrimonio familiar. Acá hay 2 timbres en el acta de patrimonio familiar. Un notarial de 10 y un fiscal de 50 centavos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la segunda hoja también hay un fiscal de 50 centavos. O sea, ese timbre fiscal debe ser puesto por hoja. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Muy bien. ¿Puede repetir otra vez, perdone, licenciada? Bueno, si nosotros miramos el acta de requerimiento del patrimonio familiar y así de todas las actas que hemos visto, debe de llevar un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Ese timbre de 50 centavos debe ser por hoja, que no se nos olvide. Pero algunos han cometido el error que sí cumplen con plasmar los timbres, pero no los inutilizan. Entonces nosotros debemos de inutilizarlos. Siempre debemos de utilizar los timbres. De 2 maneras los recomiendo, ya sea perforando el timbre
o bien poniéndole el sello de abogado y notario sobre el timbre. Y así es como ustedes lo van a inutilizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo iniciamos el acta? Pues la iniciamos con la fecha, con el lugar y la fecha, ¿sí? Luego, el nombre de ustedes como notarios. Yo, Braulio Menchú García, notario, constituido en mi oficina profesional ubicada, y escriben la dirección de su oficina, ¿sí? Y luego, seguido de una coma, a requerimiento del señor, y ya escriben el nombre del señor que está requiriendo sus servicios profesionales para realizar el patrimonio familiar. Pero en este caso, ustedes deben de identificar cómo corresponde al señor que está requiriendo sus servicios profesionales. A ver, ¿cómo lo van a identificar? A ver, yo quiero saber, notarios, ¿cómo van a identificar a esta persona, a este requiriente que está pidiendo los servicios profesionales de ustedes? Que estuvieran en examen público, en examen privado, si yo les hago esa pregunta, ¿qué me responderían? Nombre, edad, estado civil, dirección, profesión o oficio, Domicilio. Edad. Sí, miren, jóvenes, sí, así es, pero yo les sugiero que nunca pongan persona de mi conocimiento. Es mejor identificar por su vecino, su amigo, quien sea, siempre identifíquenlo, ¿sí? Entonces, después del nombre viene de tantos años de edad, ¿sí? Poner la edad, luego si es casado, soltero, escribir su estado civil. 2. 3, si es guatemalteco, ¿sí? 4, su profesión u oficio, bachiller, comerciante, ingeniero, médico, qué sé yo, ¿verdad? Su profesión u oficio, y si es de este domicilio. Entonces, cuando ustedes van a identificar a una persona, estos 5 requisitos que no se les vaya a olvidar nunca. Después del nombre, viene edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio. Son 5 pasos después del nombre. Y luego, obviamente, pues, el documento personal de identificación, código único de identificación, escribirlo en letras y luego entre paréntesis lo escriben en números. ¿Sí? Así es como se identifica a una persona. Bueno, y luego en un patrimonio familiar, en la constitución de un patrimonio familiar, pues se debe de mencionar que la persona requiriente contrajo matrimonio con y el nombre de la persona. De igual manera la identifican como el primero que lo requirió, ¿sí? Identifican a la otra persona. Y así sucesivamente hasta, bueno, para que salgamos de dudas, yo quisiera, a ver, vean en el ejemplo que les compartieron sus compañeros. Y por favor, después de que se identificaron, tanto el requiriente como con quien contrajo matrimonio, ¿sí? Quiero que me sigan leyendo. Está
En la línea 15. Por favor. De la línea 15 en adelante. Que alguien me lea y vamos a poner atención. Ahí ya identificamos a las dos personas, ¿verdad? Ahora quiero que me sigan leyendo de la línea 15 en adelante, por favor. Patrimonio que fue autorizado por la notario Lorena Estrada, extremo que acredita con la certificación de la pared del libro 400 de matrimonios notariales, extendida por el Registro Nacional de las Personas el 20 de mayo del presente año, la cual acompaña con quien procreó un hijo de nombre Juan Alonso Ramírez, de 8 años de edad, soltero, estudiante, guatemalteco, de este domicilio, extremo que acredita con la certificación de la partida número 2, 2003, folio 40 del libro 830, de nacimientos extendida por el Registro Nacional de las Personas, el 25 de mayo del presente año, la cual acompaña. Segundo, continúa manifestándose el requirente, que es propietario de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, al número 112, folio 50, del libro 6 de Escuintla, ubicado en jurisdicción municipal de Mazahua del departamento de Escuintla, denominado El Ceibo, con una extensión superficial de 10,000 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias. Al norte, 200 metros con la propiedad del señor Juan Padilla López. Al sur, 200 metros con calle de terracería de 4 metros de ancho. Al oriente, 50 metros con propiedad del solicitante. Y al poniente, 50 metros con el río Chipaya. Dicho inmueble está cultivado con caña y aparece declarado en la matrícula fiscal con un valor de 90,000 quetzales. Asimismo, hace constar el requirente que el bien inmueble rústico identificado se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones, que lo expuesto en el punto anterior lo prueba con los siguientes documentos. A. Certificación extendida por el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, con fecha 2 de julio del año en curso. B. Certificación expedida por el Director General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles con fecha 2 de julio del presente año. C. Título de propiedad consistente en el primer testimonio de la escritura pública número 10, autorizada por el notario Cristian Guzmán Campos el 10 de febrero de 2010. Tercero, continúa exponiendo el solicitante su deseo de constituir patrimonio familiar sobre el bien identificado bajo las siguientes estipulaciones. A. Los beneficiarios serán su cónyuge, Carla Ramírez Paz, y su hijo menor de edad, de nombre Juan Alonso Ramírez. B. El patrimonio familiar se constituye sobre la finca de su propiedad, identificada en el punto segundo de esta acta. C. El tiempo que debe durar el patrimonio familiar es de 10 años, contados a partir de que se autorice la escritura pública de constitución de patrimonio familiar. D. El valor del bien sobre el cual se constituye patrimonio familiar es de 90,000 quetzales. E. El representante de los beneficiarios, el patrimonio familiar, así como el administrador del mismo, será el requirente. 4. Continúa exponiendo al solicitante que para los efectos legales consiguientes presenta declaración jurada de que los demás bienes de su propiedad no soportan gravámenes. Dicha declaración está contenida en acta notarial autorizada por el infrascrito notario el 18 de abril del año en curso. Declara asimismo el solicitante que a la fecha no tiene ninguna clase de deudas. Quinto,
El requirente expresa que con base en lo manifestado y documentación que presenta, solicita a se tengan por iniciadas las presentes diligencias voluntarias de constitución de patrimonio familiar sobre el bien inmueble descrito. B, se tengan por presentados los documentos referidos e individualizados. C, se tengan como beneficiarios a las personas propuestas. D, se hagan las publicaciones de ley. E, se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. F, en su oportunidad se dicte la resolución que en derecho corresponda, por medio de la cual se declaren con lugar las presentes diligencias, haciéndose las demás declaraciones pertinentes. No habiendo más que hacer constar, se tramita la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 9:30, constando la presente en 2 hojas de papel bond, a las que adhiera un timbre fiscal de 50 centavos a cada una y un timbre notarial de 10 quetzales a la acta. Leo lo escrito al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma. Doy fe. Muchas gracias, Gemily. ¿Se dan cuenta cómo es el trámite tan puntual? Ustedes jóvenes, yo les recomiendo que hagan un esquemita de todas estas actas. Cuando hagan el prontuario, vayan haciendo sus esquemitas. Por ejemplo, en el patrimonio familiar, las obligaciones previas, aquí nos dicen las obligaciones previas, Gemily las leyó, donde dice que certificación extendida por el registrador general de la propiedad, ¿sí? Debemos solicitarla. También certificación extendida por el director general de catastro y avalúo de bienes inmuebles. También debemos solicitarla, ¿sí? Título de la propiedad consistente en el primer testimonio de la escritura pública. También debemos solicitarlo, aparte de los documentos de identificación. Esas serían las obligaciones previas. Pero se dieron cuenta desde dónde ya viene y Gemily leyó el cierre. ¿Desde dónde empieza el cierre? En la cláusula quinta. En el esquemita que ustedes realicen, hagan. En la primera cláusula, antecedentes. En la segunda cláusula, historial del bien o qué sé yo. En la tercera cláusula, esto y esto. En la cuarta cláusula, o sea, vayan identificando cada cláusula de cada procedimiento. Y así ustedes no les va a costar nada. Por ejemplo, el cierre de este procedimiento está en el punto 5, donde dice que el requiriente expresa que con base en lo manifestado y documentación que presenta, solicita, y ya vienen los puntos A, B, C, D, ¿verdad? Y hasta el final, donde dice no habiendo más que hacer constar, se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. Escriben la hora. En todas las actas jóvenes escriben hora de finalización, ¿sí? Media hora después, 45 minutos después, 1 hora después, lo que se tarde, ¿sí? En papel bond. Por eso yo siempre les pedía papel bond. No, que en línea, sí, que imitación español, que yo tengo cuaderno, pero tiene línea. No, vayan acostumbrándose que las actas son en papel bond, ¿sí? Hojas, papel bond. Y también deben de leerle a sus clientes, a sus requirientes de sus servicios. Siempre deben de leer lo que ustedes vayan a realizar, ¿de acuerdo? Es regla general. Cuando lleguen a su oficina y ustedes a requerirles sus servicios profesionales, ustedes no van a venir, se ponen en la computadora o a su secretaria, terminan, mire, firme acá. No, es su obligación venir y leerle a los requirientes todo lo que ustedes están realizando para que ellos estén enterados qué fue lo que usted hizo. Porque ellos, y algunos, o en su mayoría, van a, porque tienen otra profesión o qué sé yo,
van a ignorar el derecho, la regla general del derecho. Los profesionales acá son ustedes y ellos están confiando en ustedes. Por lo tanto, ustedes apegados a la norma deben de realizar los trámites como corresponde. ¿De acuerdo? El otro semestre, jóvenes, ahí les voy a explicar dónde, si cometen un error ustedes como notarios, un error formal, pues bueno, ustedes van a venir y lo van a subsanar por mí y ante mí. Y los honorarios, pues, para mí lo correcto es que ustedes los paguen, porque ustedes cometieron el error. Pero, si es error de fondo, siempre con mucha pena deben de buscar otra vez a los requirientes y decirles, miren, cometí un error, lo reconozco. Bueno, pero en su caso van a decir, es que fíjense que mi secretaria, la mayoría, la pobre secretaria, pero sí, ustedes son los notarios. Yo siempre les decía, pero sí, es que fíjense que mi secretaria, que mi secretaria, pero si usted es el notario, usted es el responsable, usted firmó, ¿por qué le echan la culpa a la secretaria, verdad? Usted tiene la obligación de revisar, de leer antes de firmar un documento. Entonces, si hay un error de fondo, ahí sí debe ampliar, rectificar o hasta rescindir o qué sé yo, y ahí sí debe de ir a buscar a sus requirientes y que ellos firmen esa ampliación. Por ejemplo, omitió, sin ir tan lejos, así, algo tan sencillo, omitió domicilio. Entonces, obviamente se lo van a rechazar en los registros. Entonces, ¿qué debe de hacer? Mire, perdone, yo estoy muy enamorado, ayer me fui de parranda, o mi secretaria, o bueno, las cosas que usted quiera. Entonces, tiene que ampliar, pero esa ampliación es de fondo. Entonces, ahí debe de venir el requiriente y firmar también. ¿De acuerdo? Sí, pero mire, son 200 de honorarios y démelos, ¿verdad? Pero si el error lo cometió usted como notario. Entonces, mejor para mí que lo ideal sería que no se cobre, pero algunos notarios, bueno, si son honorarios, los cobran baratos, pues de plano le van a pedir a su cliente que pague el error que usted cometió. Pero sí hay que tener mucho cuidado. El notariado es muy bonito, pero es bastante formal. Muy bien. El doy fe, jóvenes, el doy fe en un acta notarial como en un instrumento público no debe de faltar. Si esa palabrita, doy fe, no va en el acta notarial o no va en el instrumento público, olvídense, suspendido. Luego ya firman los requirientes y luego el ante mí, ¿sí? Hay algunos estudiantes, yo espero que en estos documentos que hicieron, pues ya no hayan cometido el mismo error, pero hay algunos estudiantes que decían ante mí y la firma la hacían arriba del ante mí, o la hacían a la par del ante mí, escribían ante mí y firmaban a la par. No, yo les dije varias veces a ustedes jóvenes que después de la palabra ante mí, abajo del ante mí dejan un espacito, como una línea, y ahí afirman y sellan. Eso es lo correcto, ¿de acuerdo? Espero haya quedado claro cómo debe de hacerse un acta notarial. Licenciada, perdone, solo Ajá, dígame. una consultita. Sí, fíjese que en las actas, por ejemplo, que yo estaba enviando para las tareas, digamos, cumplía del texto dentro de las 25 líneas, pero digamos la firma a veces se salía 26 o 27. ¿Eso es válido o ya no es válido? Esa Ya no firma. es válido. Ya no, tiene que ser dentro de las 25, entonces la firma también. Pero ¿qué pasa si ustedes vinieron y en las 25 líneas terminaron y no firmaron? Pues
el papel aguanta con todo. Vienen, utilizan otra hoja y ahí escriben el ante mí, firman y sellan. ¿De acuerdo? En este caso de las actas, ¿verdad? Pero en el caso de los instrumentos públicos es lo mismo. Digamos, terminan las 25 líneas, luego en la siguiente hoja o en el lado, ¿qué sería? Anverso o reverso, en el lado reverso se continúa. Entonces vienen ustedes, escriben ante mí, firman y sellan, y a la siguiente línea empiezan con el otro instrumento público. ¿Sí? Por ejemplo, aquí escribí las 25 líneas, ¿sí? Lado anverso. En el reverso, vengo yo, este es un corrector, no se mira. Bueno, en el reverso, lástima que acá no estamos presenciando, no haya un pizarrón ni nada, pero bueno. En el reverso, acá, ante mí, firmo y sello, ¿sí? Ocupé 5 líneas. Dejo la sexta línea, por ejemplo, en blanco. A lo mucho dejo la sexta. Y en la séptima ya empiezo a realizar el otro instrumento público. ¿Sí? Ah, pero como utilicé el lado inverso, pues ya vengo. Y entonces inicio un nuevo instrumento en otra nueva hoja. No, error. Debemos de continuar en la misma hoja, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así es la regla general, así es la ley. Ustedes terminan acá, en la quinta línea y en la sexta, vienen e inician el otro. Si acaso tuvieran nada más 3 o 4 líneas, aquí firmaron y sellaron y solo tienen 3 o 4 líneas, pues en esas 3 o 4 líneas inician con el otro instrumento. ¿Sí? Hicieron el instrumento 5, inician con el instrumento 6. En las últimas 2 o 3 líneas que tengan de la hoja. Y luego ya continúan con otra. ¿Verdad? En notariado no se deja nada espacio. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, en las 25 líneas, ustedes escriben, por ejemplo, formalidades excepcional, vamos a ver, o alguna otra palabra, vamos a ver, compraventa de bien inmueble, ¿sí? Vienen y escribieron compraventa de bien inmueble. Bueno, solo voy a escribir 3 letritas afuera de las 25 líneas. Ojo. Acá lo que le van a tomar, por cierto, es compraventa de bien inmueble. Inmueble nada más. El ble ya no, porque está fuera de las 25 líneas. Todo lo que ustedes escriban fuera de las 25 líneas se tiene por no puesto. ¿De acuerdo? Si es una letra, una vocal, escribieron ahí afuera de las 25 líneas, se tiene por no puesto. ¿De acuerdo? Entonces sí, mejor terminemos la palabra en el lado anverso, reverso o en otra hoja, pero no escribamos fuera de las 25 líneas. Ya vamos a ver todas esas formalidades el otro semestre. O cuando miremos los mandatos, cuando miremos las protocolizaciones, todo lo que es la postilla, les va a encantar todo eso. ¿Por qué? Porque de eso a los notarios pues van a vivir de eso. Ustedes se van a graduar, inmediatamente van a ejercer el notariado, van a poner su oficina y entonces deben de actuar conforme la ley y deben de realizar los instrumentos conforme la ley. De mí depende cuánto ustedes, bueno, esto de las actas notariales es sencillo porque se hace en hoja papel bond, se puede testar, etcétera, ¿sí? Y cuando ya se termina el expediente, se manda al archivo y ahí termina. Pero en los instrumentos públicos, en serio, un error y lo pagamos caro.
¿sí? Bastante caro. Tanto así que hay hasta muchos notarios inhabilitados, ¿verdad? Los envían a la Corte Suprema de Justicia. Y hay notarios que yo conozco que pasan un año sin poder hacer un instrumento público porque los inhabilitan. Entonces, mis alumnos no van a ser inhabilitados. De eso yo me voy a encargar, pero todo depende de ustedes también, que pongan atención y que hagan lo que yo les pida. Porque si solo entran o por ahí veo a algunos durmiéndose y no ponen atención, entonces de nada me sirve explicar y tratar la manera que ustedes me comprendan si no van a poner atención, ¿verdad? Entonces, como les digo, el notariado es bastante bonito. Muy bien. En este momento, jóvenes, aún tenemos tiempo. Ahí les mandé todo el procedimiento del patrimonio familiar, la primera resolución, los edictos ahora según un acuerdo, es que no recuerdo en este momento el nombre de acuerdo. Nosotros mismos venimos, entramos a internet y podemos publicar nuestros edictos. Hay un acuerdo. Igual viene la resolución final y ahí terminaría lo que es el patrimonio familiar. En este momento, jóvenes, como ustedes tienen grupos de 20, están coordinados como grupos de 20, a ver, yo quiero ampliar ciertas dudas que no quiero que queden en el aire. A ver, ¿qué pasa cuando una casa es patrimonio familiar? Pueden anotar. ¿Qué pasa cuando una casa es patrimonio familiar? No se puede vender ni hipotecar. Sí, ustedes solo anoten. Después vamos a discutir. ¿Cómo saber si una casa es patrimonio familiar? ¿Cómo saberlo? Si una casa es patrimonio familiar. Pregunta número 3. ¿Quién levanta el patrimonio familiar? Pregunta número 4. ¿Cuándo se extingue el patrimonio de familia? Pregunta número 5. ¿Quién puede cancelar el patrimonio familiar? Pregunta número 6. ¿Qué significa que una propiedad sea declarada un bien familiar? Pregunta número 7. ¿Cómo adquiere el patrimonio? ¿Cómo se adquiere el patrimonio? Pregunta 8. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio familiar? Y por último, quiero que leamos el artículo 352 del Código Civil. Bueno,
Discutan estas preguntas. Son las 6:31. Les voy a dar unos 8 minutos. Discutan esas preguntas y vamos a responderlas rapidito para que no nos quede duda, ¿sí? Empiecen a trabajar. Discútenlo con sus grupos, por favor.
Licenciada, buenas noches. Sí, ¿ya terminaron? Solo le quería preguntar si tenemos que escanearlo y mandárselo. O... No. Ahorita mismo vamos a dar las respuestas antes de terminar la clase. Ah, ok, gracias. Bueno, empezamos ya. ¿Quién es el valiente? Yo voy a ir anotando a los que den la respuesta. Ojalá participen todos, ¿verdad? Licenciada, fíjese que yo tengo una duda con este tema. Ajá. Y dice que el valor máximo no puede ser de 100,000 quetzales, pero entonces aquí no podría constituirse patrimonio familiar una finca, que un ejemplo podría ser de 200,000 quetzales, ¿verdad? No. Entonces sí está algo difícil saber qué clase de patrimonios, qué bienes se pueden poner a usar para esto, ¿verdad? Porque tendría que ser de bajo costo, se podría decir. Esa era mi duda. Sí, porque es máximo 100,000. Gracias, licenciada. Muy bien. A ver, la primera. ¿Qué pasa cuando una casa es patrimonio familiar? ¿Quién me responde? Y me da su nombre, por favor. No se puede ni hipotecar ni vender. Ajá. Los que son constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni agravarse salvo el caso de servidumbre, artículo 356 del Código Civil, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Anthony Raúl Peralta. Si les faltara un punto, les voy a dar un punto en el segundo parcial. Bueno, vamos a ver, la segunda. ¿Cómo saber si una casa es patrimonio familiar? Licenciada, buenas noches. La propiedad. Licenciada, perdón, es cuando tiene que estar registrado en el registro de la propiedad. Ahí se sabe si está ya registrado y encontramos si tiene patrimonio familiar. ¿Podría opinar, licenciada? Sería pedir, solicitar al registro de la propiedad el informe si la casa tiene o no está en algún patrimonio, ¿verdad? Si el bien inmueble está hipotecado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Tiene alguna anotación? Licenciada, O gravamen. de acuerdo con el artículo 361 del Código Civil, decreto 106, para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial. Entonces, primero debe haber una orden judicial y, por supuesto, tiene que haber una inscripción en el registro de la propiedad, previo a los trámites que se fijen en el Código Civil y Mercantil. Me imagino que son los procedimientos como tal. Entonces, ese es considero que es el fundamento legal para saber que está registrado con una observación, en este caso como patrimonio familiar, en el registro de la propiedad. Gracias. Así es. ¿Cuál es su nombre? Ronnie Estuardo Montón Morán. Muy bien. Muchas gracias. Ya la anoté, Marta Julia también. Gracias, licenciada. ¿Cuándo se extingue el patrimonio familiar? Licenciada. Buenas noches, licenciada. Según el artículo 363, el patrimonio familiar termina cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido, cuando se expropien los bienes que lo forman y por vencerse el término por el cual fue constituido. Así es. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Andy Abigail Morales Estrada. Muy bien. ¿Quién puede cancelar el patrimonio de familia? A ver, Arcí Manzanares, usted levantó la mano. ¿Quiere hablar? ¿No? No, licenciada, no levanté la mano. Tiene levantada la manita en su pantalla. Bueno,
A ver. Ya faltó la tercera. La persona que lo constituyó. Así es. Sí, licenciada, el propietario solicita la cancelación del patrimonio familiar, ya sea por el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la mayoría de edad de los integrantes del grupo familiar. ¿Tu nombre? Axel Hernández. ¿Y la señorita que habló con anterioridad? Wendy Gabriela Rodas Gómez. Wendy Rodas. Muy bien. ¿Qué significa que una propiedad sea declarada bien familiar? Que no pueden hacerse anotaciones sobre el bien, licenciada. Le saluda Sergio Quiñones. Mucho gusto, Sergio. Así es, Sergio. Muy bien. De todos aprendemos. A ver, ¿cómo se adquiere el patrimonio? Mediante declaración notarial o judicial, licenciada. ¿Alguien que se quiera fundamentar? Muy bien. Está en juego un punto. ¿Cómo se adquiere el patrimonio? Se pueden generalmente heredar. ¿Qué más? Transmitir por línea sucesoria. Esto es especialmente cierto para los patrimonios naturales, históricos o culturales que acompañan a las generaciones de un lugar, sin que le pertenezca a ningún individuo en específico, ¿verdad? También podría ser ese tipo de patrimonio o del patrimonio familiar, que cómo se adquiere. ¿Cómo adquiero yo el patrimonio familiar? ¿Cómo soy yo beneficiaria de ese patrimonio familiar? ¿Por herencia, licenciada? Artículo 354. Ajá, también por herencia. ¿Y qué dice el artículo 354? Solo puede fundarse un patrimonio por cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. Muy bien, artículo 354, ahí lo anotan. Y bueno, a ver, ¿quién me dice la naturaleza jurídica del patrimonio familiar, jóvenes? Para mí, licenciadas que son indivisibles, inalienables, inembargables y no pueden estar grabados ni grabarse, salvo en el caso de servidumbre, que lo dice el 356 del Código Civil. Muy bien. ¿Y qué nos dice el artículo? ¿Cuál es su nombre? Víctor Negreros. Ligda, a mí no me apuntó. ¿Cuál es su nombre? Mónica Morales. Mónica Morales. Ahorita vamos a discutirlo. Gracias, Ligda. Sí, el patrimonio familiar es para eso, para proteger la familia, para proteger en un determinado caso también, no completamente, pero sí se puede sostener la familia, como yo les dije, por ejemplo, de un predio. Es en sí creada para una protección, es para una protección, en sí es para proteger la familia en general, para protección a la familia, madre, padre, hijos, ¿verdad? También yo les pedí que me leyeran un artículo. A ver, ¿qué artículo les dije que me leyeran? El 352. ¿Qué dice el 352? A ver, ¿qué dice el 352? El patrimonio familiar, el patrimonio familiar es la institución jurídico-social. Lo leo, licenciada. Bueno, voy a tomar los datos de las tres señoritas que hablaron y al final que lea al joven y después me dan sus nombres. Me gusta que participen. A ver, Víctor. Espérense, voy a leer.
Artículo 352 del Código Civil. Ajá. Concepto de patrimonio familiar es la institución jurídico-social por el cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Muy bien, ese artículo 352 en sí es el concepto del patrimonio familiar. Alguien lo escribió, ¿verdad? Es el concepto del patrimonio familiar. Así que ese artículo no se nos va a olvidar el día de hoy porque Víctor lo leyó, ¿verdad? Voy a anotar aquí su nombre. ¿Y quiénes fueron las otras tres chicas, tres señoritas que participaron? Carla Marta Julia Hernández. Pero a usted ya la anoté, no le puedo dar 2 puntos. Licenciada. Carla Yo, Ramírez. yo soy Marta Julia Hernández, mi compañera también se llama Marta Julia, pero yo soy Marta sin H. Es que vemos dos Marta Julia Ligna. Yo Sí, primero licenciada. fui yo y de ahora es la otra compañera. Marta sin H. Ah, bueno. Sí, Marta Julia Hernández. ¿Alguien más? Carla Ramírez. Ah, sí, Mili. Pónganos a todos. Yo se lo Si leí, quiere, se lo licenciado. vuelvo a decir, licenciada. ¿Qué manda? Contaron. Yo en mi... Si quiere, se lo vuelvo a decir, por mi licenciada. parte, lo que Ah, no, dije de ya. herencia, licenciada. ¿Qué Yo manda? no había leído antes, licenciada. Punto. Todos quieren puntos. No, Linda, hombre, ahí les doy Sergio bien. López. Bueno, miren, jóvenes, los puntos se los van a ganar el día que ustedes me entreguen su prontuario. Ya quiero ver ese su prontuario, ya lo quiero ver. Por Disculpe, experiencia. licenciada. Pero yo sé que esta clase todos van a tener estrellita, ¿verdad? Bueno, hay un grupo que yo quiero felicitar y premiar, que me entregó un trabajo muy, muy bonito. Bueno, todos estaban en su contenido muy bien y todo, pero hay algunos que sí se dio el esfuerzo, uno en especial. Entonces fueron ese grupo de 20 estudiantes. Yo me voy a comunicar con el coordinador, me voy a reunir con ellos, les tengo un código por ahí a todos. Se los quiero regalar, que les va a servir para su fase privada. Porque de verdad sí se esforzaron en hacer ese trabajo ahorita en el segundo parcial y me estaban reclamando mi premio, pues bueno, voy a dejar un día de estos para que nos reunamos y ahí ya les tengo ahí un código que les va a servir para su fase privada. Muy bien, jóvenes, el próximo día de clases, el día lunes, espero tener un invitado especial que lo estaba dejando para el final. No les quiero decir quién, pero ahí se van a dar cuenta. El maestro de maestros en Derecho Notarial va a estar con nosotros y yo les voy a mandar también las instrucciones. Ya tenemos pocos días. Pónganse a trabajar desde hoy, si pueden, por favor, jóvenes, hagan su prontuario. Tampoco les voy a dejar 20, 30 procedimientos. Van a ser pocos, pero sí quiero que los hagan a mano y hagan una bonita presentación. Tampoco vayan a escribir, empiezan arriba de la hoja y terminan hasta la parte inferior, ¿verdad? Sino que ya son profesionales, jóvenes, ya créanse profesionales, créanse notarios. Hoy no hay asistencia, no hay asistencia. Entonces, bueno, jóvenes, acá termina la clase, los felicito, síganse adelante. A mí me toca una gran tarea, subir notas, zonas, me toca desvelarme, pero espero cumplirles en el tiempo determinado para que ustedes sepan cuánto llevan de zona. Y por favor, esfuércense porque quiero comentarles que en el semestre anterior hubieron algunos estudiantes que por 5 y 8 puntos se quedaron. Cuando ya yo les califiqué su prontuario, sí, ya no daba para más y se quedaron. Entonces yo no quiero que eso pase con ustedes. Por favor, pongan esmero, esfuércense en su prontuario y les deseo éxitos en todo lo que hagan de acá en adelante. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes, primero Dios, a las 5:30.
Para el examen extemporáneo, ¿cuándo será el día? Yo les voy a decir, solamente me han enviado 2 solicitudes. No sé si hay más. Con una consulta, licenciada. Gracias. Necesito las solicitudes y yo les voy a mandar yo les voy a decir a todos los coordinadores qué día y hora voy a hacer el examen extemporáneo. ¿De acuerdo? Licenciada, ¿Sí? comenzamos con el patrimonio Muchas gracias, familiar, o licenciada. ese no entra dentro del prontuario. Ya se van a dar cuenta en un momento, yo se los voy a mandar. Licenciada, disculpe, solo respecto al examen extraordinario, solo es con la carta dirigida a coordinación a través del correo, ¿verdad? Con copia al correo de tareas. No. Ustedes lo envían a la coordinación y luego se la envían a su coordinador y el coordinador me la envía a mí por WhatsApp. Muy bien, gracias, licenciada. Ajá, yo necesito saber, solo tengo 2, entonces sí quiero saber cuántas. ¿De acuerdo? Linda, ¿qué grupo ganó? Ahí voy a publicar qué grupo ganó. Ya. Sí, dígalo. A ver, Marilu, usted sí sabe qué grupo ganó. ¿Cuál fue? ¿El 3? No. El 2. El 2, sí, el 2. Licenciada, con una consulta. Todos ganamos. Sí, dígame. Con lo que son al momento de irse a retrasadas, por ejemplo, porque a mí me toca pues examinarme con usted retrasadas por la razón de que tengo la anterior clase que me tapa. No sé si va a ser el examen o hay que hacer el puntuario para presentárselo a usted. Miren, jóvenes, en este caso, si usted quiere aprender, haga el prontuario. Ok. Si no, en retrasada ya es otra la metodología y se examina sobre los 30 puntos. Ok, perfecto. Licenciado, buenas noches. Disculpe la molestia. Luego. Sí. Sí, yo les voy a mandar a decir las instrucciones, no tengan pena. Licenciada, disculpe. Sí, Disculpe la Dieguito, molestia. dígame. Mucho gusto, buenos días. Buenas tardes, perdón, licenciada. Ya me puse nervioso. Fíjese que solo con una molestia, fíjese que cuando subí mi examen, verifiqué que cuando escaneé la cara, o sea, donde estaban mis datos, se mira algo borroso. Sí se logra ver, pero en un comentario personal escribí mi nombre y carnet por si no se logra ver bien, ¿verdad? Es que, no sé, a la hora de escanear, ya cuando subí el documento y lo revisé, sí se ve, pero tal vez no al 100%. Entonces yo les escribí en un comentario, disculpe, licenciado. Mi nombre es Diego Guillermo Bernal. Ajá, por favor. No se preocupe, si usted me escribió sus datos, cuando envió, algunos compañeros hacen eso, de que tal vez no se ve en el examen, y entonces. Correcto, en un mensaje en privado le escribí mi nombre y carnet. En Classroom. Sí, sí, correcto. No se preocupe, entonces ahí va a aparecer. Gracias, licenciada. Excelente noche. Bueno, pasen feliz noche, descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.